Mi esposa entregó a mi bebé a su hermana estéril, pero ahora que todo salió a la luz, ellas dos irán a la cárcel. Historia de Reddit, este caballero les cuenta. Yo, de 26 años, conocí a mi esposa Jackie, también de 26 años, cuando ambos estábamos en la escuela secundaria. Éramos compañeros de clase a quienes designaron a hacer un proyecto juntos, así que comenzamos a pasar tiempo después de la escuela en las casas del otro. Durante este tiempo, ambos tuvimos la oportunidad de conocer las familias del otro. Nuestros antecedentes son bastante diferentes. Crecí en una familia típica con mi mamá, papá y hermano, que era de clase media gracias a la carrera militar de mi padre. Por otro lado, la familia de mi esposa tuvo sus propias dificultades. Sus padres se separaron cuando era joven y, al parecer, su padre era abusivo con su hermana mayor, Heather. A pesar de la separación, mi esposa vivió con su mamá y su papá, ya que tenían la custodia compartida hasta que ella era adolescente. Edith solo vivía con su mamá y, aunque su relación era complicada, no era abusiva como la de su hermana. En cambio, parecía que su papá tenía dificultades para establecer límites y guiarla adecuadamente. Mi esposa, Jackie, me había contado desde el principio que su hermana mayor, Heather de 30 años, siempre la había resentido por tener una mejor relación con su papá. Odio escribir esto, pero Heather es exactamente como su papá. Hará todo lo posible para intimidar a todos a su alrededor, y quien más se veía afectada por esto era mi esposa. Heather se esforzaba por hacer la vida de Jackie difícil. Se burlaba de los atuendos de mi esposa o de su cabello durante la escuela secundaria. Siempre que iba a ver a Jay, veía cómo Heather gastaba bromas en ella que eran casi crueles, como encerrar allí en el baño y apagar las luces mientras allí gritaba pidiendo ayuda, ya que allí no le gustaban los espacios oscuros. Si Jay recibía más regalos de cumpleaños de sus amigos, Heather se enojaba y cortaba en pedazos la ropa que le habían obsequiado. Una vez recuerdo que Jackie llegó a la escuela desaliñada y tratando de ocultar su cabello con una gorra, siempre había tenido el pelo rubio largo. Así que cuando le pregunté qué había pasado, se derrumbó y me contó cómo Heather había mezclado tinte con su champú y tuvo que cortarse cabello corto para salvar lo que pudo. Fue desgarrador verla así. La envidia de Heather parecía no tener límites y Jay soportaba lo peor de todo esto con demasiada frecuencia. No podía entender cómo alguien podía ser tan cruel con su propia hermana. Para mí, estaba claro que su relación era tóxica, pero Jay siempre parecía buscar excusas para el comportamiento de Heather, diciendo que simplemente estaba pasando por un mal momento. Siempre esperé que Jackie eventualmente se diera cuenta de lo que valía como persona y se distanciara de la toxicidad de Heather. Su madre no hizo nada para ayudar a Jackie en todo esto. Mi esposa siempre fue comparada injustamente con su hermana mayor. Según mi esposa, su madre siempre decía, mi hermana mayor era más bonita, más inteligente, más talentosa, más agradable, más popular y simplemente mejor en todos los sentidos. Por lo tanto, mi esposa se convirtió en una buena estudiante mientras crecía tratando de ganar la aprobación de su madre. Su madre, Lori, siempre le decía que mejorara sus calificaciones, aunque Jay estaba en la cima de nuestra clase. Lori castigaba severamente a Jackie si traía alguna mala calificación. Cuando trabajábamos en nuestro proyecto en su casa, Lori se acercaba demasiado y trataba de dar su opinión diciéndonos cómo podíamos mejorar nuestro proyecto, aunque se suponía que debíamos hacerlo sin ayuda de nuestros padres. Lori me hacía preguntas de si Jackie se portaba bien en la escuela o si realmente era una buena estudiante. Me sentía muy incómodo porque en ese momento no conocía bien a Jackie y estar en el medio de todo eso no era nada agradable. Supongo que aquí es cuando empecé a defender a Jackie inconscientemente. Le contaba a su madre siempre que visitaba a Jackie había hecho algo bien durante la clase, mientras Jackie solo sonreía y se sonrojaba. En lugar de halagar a su hija, su madre decía cosas como Jackie tiene mucho espacio para mejorar y como necesita mejorar para destacarse. Cuando Jackie y yo nos dimos cuenta de nuestros sentimientos el uno por el otro, ella estaba extremadamente asustada de que él y su madre lo descubrieran. Mirando hacia atrás, yo era demasiado joven para ver cuánto estaba siendo abusada. Ella intentaba ocultar nuestra relación tanto como podía, como no enviarme mensajes una vez que Lori regresaba a casa del trabajo, borrando sus mensajes conmigo todas las noches o no tomarme de la mano por miedo a que Heather nos viera. Cuando el baile de graduación estaba a punto de ocurrir en un par de meses, le pedí que viniera conmigo, pero Jackie tenía miedo de decir que sí. Siendo un ingenuo adolescente, ya había tenido suficiente de ella y sus restricciones. Le dije, bastante groseramente, que si no iba conmigo al baile de graduación, entonces iba a terminar con ella porque estaba harto de todo eso de escondernos.
Esto redujo a Jackie a lágrimas y ella me confesó sobre cómo tenía miedo de que su madre y Eder intentaran arruinar nuestra relación porque tienden a quitarle todas las cosas buenas de su vida. Me sentí realmente mal en ese momento. Al final, Jackie decidió abrirse sobre su relación con su madre. Eder tuvo un gran berrinche sobre cómo Jackie tenía un novio antes que ella y comenzó a gritarle que terminara conmigo. Le decía que no era lo suficientemente buena, así que yo terminaría con ella de todos modos, así que era mejor para ella hacerlo. Esto hacía que Jackie llorara mucho y estuvo insegura conmigo durante mucho tiempo, pensando que yo realmente la dejaría por todo esto. Como puedes imaginar, Eder y yo nunca nos llevamos bien. Siempre sentí que ella no podía soportarme, quizás por la idea de que alguien pudiera salir con su hermana. Ella lanzaba insultos llamándome perdedor o estúpido por estar con alguien como Jackie para tratar de separarnos. Ella se negaba a darnos espacio si alguna vez quería pasar tiempo con Jackie en su casa, así que Jackie y yo empezamos a pasar más y más tiempo en mi casa. Mi madre siempre ha adorado a Jackie, bromeaba con nosotros sobre cómo siempre había deseado tener una hija, pero terminó con 2 hijos varones. A mí no me importaba compartir a mi mamá con Jackie porque podía ver cuánto más feliz y radiante estaba en nuestra casa. Jackie empezó a venir más y hasta cenaba con nosotros. Se convirtió en una figura tan constante en mi hogar que mi hermano la trataba como a su propia hermana. Además, mi papá conseguía la tarta de fresa de Jackie siempre que pudiera porque a ella le encantaba la panadería cerca del trabajo de mi papá. A veces, Jackie incluso se quedaba a dormir. Supongo que aquí es cuando comenzaron los verdaderos problemas. Lori regañaba a Jackie por pasar todo su tiempo en mi casa y le lanzaba insultos por pasar tiempo conmigo. El padre de Jackie no tenía problema con esto, probablemente porque ya estaba pasando tiempo con otra mujer en este punto, pero Lori estaba decidida de que yo era una distracción en la vida de Jackie y ordenó a Jackie que terminara las cosas conmigo. Jackie se negó y esto resultó en una gran pelea cuando Lori encontró nuestros mensajes en el teléfono de Jackie y rompió su teléfono enojada. Comenzó a destrozar despiadadamente la habitación de Jackie y amenazó con quitarle la puerta. Eder no hizo más que echar leña al fuego al decir que Jackie probablemente estaba haciendo cosas conmigo y que así es como las chicas quedan embarazadas. Su pelea se volvió tan intensa que el padre de Jackie tuvo que venir a recogerla. Él la ayudó a empacar sus ropas y libros para que pudiera mudarse a su casa. Mientras tanto, Lori continuaba gritando muchas cosas inapropiadas a Jackie, traumatizando aún más. Una vez que Jackie comenzó a vivir con su papá, creo que las cosas mejoraron un poco. Nunca diré que él fue mejor padre porque fue abusivo con Eder, pero tal vez cambió con los años porque era mucho más paciente con Jackie. Incluso nos permitía vernos, pero era firme en que ella debía regresar a casa antes de las 7 de la tarde. Sin embargo, no tenía problemas con que Jackie pasara tiempo en mi casa. Mi mamá incluso enviaba tartas con G para que se las diera a su papá y así él llegó a conocer a mi familia. Cuando llegó el momento de que Jackie fuera a la universidad, Lori contactó a Jackie suplicándole que fuera a una universidad más cercana para que pudiera seguir viendo a Jackie. Incliné a Jackie a que no permitiera que hiciera esto y que necesitábamos estudiar en una buena universidad y alejarnos lo más posible de ella. Afortunadamente, Jackie estuvo de acuerdo y ella y yo entramos en la misma universidad e incluso calificó para una beca. Ahora, la universidad fue mucho mejor para nosotros. Mis padres venían a vernos siempre que podían y el papá de Jay estaba en contacto constante con ella. Jay comenzó a hacer nuevos amigos y empezó a abrirse más. Podíamos salir y festejar con nuestros amigos sin preocuparnos de que su mamá la llamara o nos gritara. Obviamente, Jackie y yo aún trabajábamos duro y nos comportábamos. Lori vino a visitar a Jackie. Jackie estuvo estresada todo el día porque sabía lo que venía. Ni siquiera sé por qué Lori había venido a visitarla, porque lo único que hizo todo el día fue burlarse de la elección de universidad, y el atuendo de Jackie comenta cómo ella parecía haber cambiado y cómo ya no era la hija respetuosa que había criado. Lori se jactó todo el tiempo de cómo Eder finalmente había conocido a un chico perfecto para ella y se habían casado recientemente. Esto fue una novedad para Jackie, ya que no tenía idea de esto y se sintió molesta por no haber sido invitada, aunque ella y Eder no habían hablado durante un tiempo. Lori comparó al chico de Eder conmigo y cómo podía proporcionarle todo a Eder, lo cual era ridículo, ya que yo aún estaba en la universidad. Sin embargo, esto afectó mucho a Jack y estuvo triste durante días. Siempre he sentido que Lori tira a Jackie hacia abajo conscientemente para que Jackie pueda seguir esforzándose por obtener su aprobación. Aunque Jackie podría haber cortado relaciones con su mamá, ella me decía cuánto la extrañaba y se preguntaba si las cosas entre ellas mejorarían en el futuro.
En nuestro tercer año de universidad, Jackie y yo teníamos una buena relación cuando descubrimos que estaba embarazada. Había estado experimentando náuseas matutinas durante una semana y su periodo estaba atrasado. Una vez que sumamos 2 más 2, estábamos más que emocionados. Sé que como estudiante universitario no era el momento más ideal, pero no me importaba, Jackie siempre ha sido el amor de mi vida. Si las cosas resultaban así, estaba listo para asumir la responsabilidad y apoyarla a ella y a nuestro bebé. Fuimos juntos a los ultrasonidos y el médico nos dijo que todo parecía estar bien. Finalmente, le conté a mis padres y ambos quedaron atónitos y felices por nosotros. Mi papá me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme y mi mamá me dijo que ayudaría a Jay y a nuestro bebé tanto como pudiera. El único problema era que Jay tenía que hablar con sus padres. Sabía que esta iba a ser una conversación muy difícil, ya que su madre definitivamente la iba a culpar a ella y a mí, pero animé a Jay a hablar, ya que esta era una conversación necesaria antes de que llegara el bebé. Jay decidió volver a casa y hablar con sus padres, ella sola. Le rogué que no fuera sola y que quería estar allí también porque temía por su seguridad, pero Jackie me aseguró que necesitaba enfrentar esto sola. Ese fin de semana, Jackie regresó a casa de su papá, donde eventualmente llamaría a su mamá y le pidió reunirse. Me había enviado mensajes de texto hasta que llegó a casa de su papá. Ahora aquí es donde las cosas se vuelven confusas. Durante días después de la supuesta reunión de Jay en casa de su papá, ella no respondió mis llamadas ni mis mensajes. Estaba preocupado, enfermo ya que comencé a pensar lo peor. 2 semanas después de incesantes llamadas y mensajes, Jackie llamó para decirme que estaba abandonando la universidad. Quedé atónito ya que esta no era en absoluto la noticia que estaba esperando escuchar. Le pregunté qué había pasado y ella me dijo cómo su madre estaba bien con su embarazo, pero había insistido en que ella necesitaba ser una buena madre y tomarse un descanso del estrés de la universidad. Hizo hincapié en cómo el bebé podría verse afectado por su constante movimiento en la universidad y que siempre podría volver a la universidad el próximo año. Le recordé sobre su beca, pero Jackie me dijo que sus padres habían discutido y acordado ayudarla con sus tasas universitarias. También me dijo que tenía miedo de la gente que hablara a sus espaldas y la juzgara por quedar embarazada. Le dije que si la gente la juzgaba, entonces también me juzgaría a mí, pero no me importaba, ya que ella era mi novia y nos amábamos. Sin embargo, y se negó a ser honesta. Todo esto me sonaba muy sospechoso. No sabía qué pensar y le rogué que volviera y habláramos. Incluso, le dije que quería conducir de vuelta y encontrarme con ella para que pudiéramos discutir todas nuestras opciones. Le recordé cómo mis padres estaban dispuestos a ayudarla para que no tuviera que abandonar la universidad. Le aseguré que volvería a la universidad muy pronto. Entonces, le pregunté qué iba a pasar con el bebé y ella me dijo que su madre se haría cargo del bebé. Me opuse inmediatamente, le dije que no tenía derecho a tomar una decisión sobre bebé por su cuenta, ya que yo era el padre. Jackie me dijo que, aunque su madre fuera dura con ella a veces, en general era una buena madre. Casi me reí al escuchar esto y le señalé que pasó la mayor parte de su secundaria en mi casa, ya que odiaba estar en su hogar y como su mamá casi la echó. Esto resultó en una pelea con Jackie argumentando que yo estaba siendo demasiado duro con su madre y que debería mostrar más compasión. Le dije que no podía obligarla a volver a la universidad, pero cuando se tratara del bebé, no quería que su madre estuviera cerca de nuestro hijo. Al final, Jackie aseguró que tomaríamos esa decisión después de que naciera. A regañadientes estuve de acuerdo. Pasaron meses con Jackie y yo hablando por teléfono siempre que podíamos. Yo estaba trabajando duro en la universidad para obtener mi título mientras Jackie pasaba por el embarazo completamente sola. A lo largo de todo esto, Lori y Eder fueron excepcionalmente amables con ella, cosa que escuchaba de Jackie. Ella me contaba emocionada cómo su hermana iba con ella a sus ecografías y cómo su madre le daba masajes en los pies siempre que se sentía cansada. Durante este tiempo, a veces iba a visitar a Jackie cada vez que tenía un descanso en la universidad. Lori odiaba estas visitas y constantemente me culpaba por el embarazo de Jackie, pero aguantaba sus reproches con tal de ver a mi novia. Sin embargo, cada vez que quería tocar la barriga de Jackie o pasar un tiempo hablando con nuestro hijo como cualquier otro padre esperanzado lo haría, Jackie me animaba a hacerlo también. Lori o Eden nos interrumpían, me decían que era raro y que no debería estar tan involucrado. Les preguntaba qué querían decir con eso, pero me ignoraban. A medida que se acercaba la fecha de parto, Jackie contó cómo su madre y su hermana la habían convencido de hacer un parto en casa con la presencia de una doula. Investigué al respecto y, firmemente, le dije que no, ya que tenía miedo de todas las cosas que podrían salir mal.
Sin embargo, allí comenzó a insistir en que había conocido a la doula y realmente estaba considerando la idea de un parto en casa. Mirando hacia atrás, desearía haber podido detenerla, pero supongo que la vida tenía otros planes para nosotros. El día en que Jackie dio a luz, yo estaba tomando mis exámenes. Mi teléfono estaba en silencio y no se me permitía revisarlo durante los exámenes. Cuando terminé, encontré 8 llamadas perdidas allí y su mensaje diciendo que necesitaba que fuera con ella inmediatamente. La llamé, pero nadie contestó. La llamé nuevamente y fue entonces cuando Eder contestó el teléfono. Le pregunté qué le había pasado a Jackie y si estaba bien. Eder me aseguró que Jackie estaba bien, pero que necesitaba que fuera y no me quiso dar más detalles. Salté mi auto y conduje durante 5 horas seguidas para poder estar allí para Jackie. Durante el viaje, no dejaba de pensar en lo peor. Cuando llegué a su casa, corrí para verla. Lori y su exmarido tenían un aspecto sombrío cuando abrieron la puerta. Ni siquiera me molesté con ellos mientras buscaba a Jackie y la encontré en su habitación. Y estaba acurrucada en su cama y llorando. Instintivamente la abracé, buscando desesperadamente respuestas sobre lo que le había pasado a nuestro hijo. Sin embargo, y continuó llorando sin encontrar las palabras para explicarlo. Abrumado por el suspenso, le supliqué que compartiera la verdad conmigo. Jay finalmente respiró profundamente y me dijo entre sollozos que había perdido a nuestro hijo. Sentí como si el suelo temblara debajo de mí y pude sentir como se me rompía el corazón. Empecé a sollozar y Jackie me abrazó mientras yo lloraba durante horas en su regazo. Seguía preguntándole qué había pasado y ella me contó cómo el bebé fue declarado muerto al nacer. Continuó hablando sobre las reacciones de su doula, su mamá y su hermana, pero sentía que simplemente no podía comprender nada. Sentía ganas de vomitar y corría al baño. Más tarde llamé a mis padres para que vinieran a recogerme. Ellos ni siquiera sabían que Jackie había dado a luz, así que vinieron corriendo. Una vez que se enteraron de la noticia, estaban tan destrozados como yo. Mi madre me abrazó mientras ambos llorábamos y mi padre abrazó a Jackie y le aseguró que estaban allí para ella. No puedo empezar a escribir lo dolorosos que fueron esos días. Nunca había estado realmente deprimido o suicida en mi vida, pero estuve muy cerca de eso. Durante este tiempo, lo único bueno fue que Jay y yo seguimos amándonos, nunca nos dejamos. Eventualmente, tuve que regresar a la universidad y al siguiente semestre Jackie volvió a la universidad, tal como me había dicho. Durante mucho tiempo temí volver a ser íntimo con ella, ya que la muerte de nuestro hijo me seguía atormentando. Mirando hacia atrás, ahora Jackie nunca reaccionó de la misma manera que yo. Quiero decir, sí estaba llorando cuando fui por primera vez a verla, pero en pocos días volvió a ser la misma de siempre. En ese momento pensé que tal vez era su mecanismo de afrontamiento. Salía con amigos, bebía o se iría de fiesta como si nunca hubiera pasado nada malo. Se recuperó rápidamente mientras yo seguía sintiéndome desconsolado e incómodo. Mis padres me llamaban regularmente. 3 meses después del incidente, Jackie informó que Eder había dado a luz. Me quedé atónito porque no tenía ni idea de que ella estuviera embarazada en primer lugar. Interrogué a Jay sobre cuándo había quedado embarazada después de ella, pero que se había olvidado de decírmelo. Esto era muy inusual para Jay, ya que la conocíamos desde que éramos adolescentes y ella y yo nunca tuvimos ningún secreto. Durante su embarazo, nunca me mencionó una vez que Eder estaba embarazada, pero Jay continuó asegurándome que el embarazo la había hecho olvidar cosas y que le pasa a muchas mujeres. Al final, aunque estaba sospechando, dejé pasar el asunto. Ahora han pasado 3 años desde que Jackie y yo nos graduamos de la universidad. Como me gradué antes que ella, conseguí un trabajo primero que me ayudó a ahorrar dinero para que pudiéramos mudarnos a nuestro lugar alquilado. Cuando ella se graduó, ambos teníamos excelentes trabajos y contribuíamos por igual al alquiler y las facturas, sintiéndonos seguros y establecidos. Finalmente, le propuse matrimonio este año. Todos nos felicitaron. Para entonces, la relación entre Lori y yo también había mejorado y ya no se burlaba de mí. Íbamos a tener una boda tradicional en la iglesia. Cuando fuimos a hablar con nuestros sacerdotes sobre nuestros votos, él enfatizó cómo las parejas no deberían tener secretos y que deberíamos sincerarnos el uno al otro antes de nuestro matrimonio, de lo contrario sería un pecado y una traición a los ojos de Dios. Desde ese día he notado que Jackie está muy nerviosa. Me preguntó si tenía algo que confesarle, pero yo nunca le había ocultado nada. Cuando le pregunté lo mismo, se ofendió y me dijo cómo podía siquiera sospechar de ella, que debería tener más confianza en ella si iba a casarme con ella. Su reacción me sorprendió porque pensé que estábamos bromeando, pero decidí no profundizar más.
Sin embargo, Jackie permaneció inusualmente callada y distraída durante todo el proceso de nuestra boda. Ahora, he visto a algunas novias exagerar cuando se trata de la planificación de la boda, pero allí parecía que ni siquiera le importaba. Cuando mi madre, emocionada, quería ir a comprar vestidos con ella, le dijo a mi madre que podía elegir un vestido para ella, ya que no tenía preferencia. Jay no mostró ningún interés en las listas de invitados o los centros de mesa. Afortunadamente, mis padres dieron un paso al frente por nosotros y me ayudaron a planificar todo. Jackie parecía estar completamente fuera de lugar. Incluso le pregunté si tenía dudas, pero luego se emocionó y me aseguró que no tenía ninguna duda en su cabeza de que iba a ser mi esposa. El día de nuestra boda, mientras yo y mis amigos festejábamos durante la recepción y nos divertíamos, Jackie parecía inusualmente callada. Podía verla sonriendo y hablando con los invitados, pero no era natural. Finalmente, conocí a la hija de Eder durante la boda y su hija tenía los mismos ojos azules que Eder y Jackie. La abracé y casi me emocioné, pensando cómo Jackie y yo habíamos perdido a nuestro hijo. Eder me felicitó y rápidamente se llevó a su hija para que comiera y se relacionara con otros invitados. Durante la celebración, encontré a Jay discutiendo furiosamente con su mamá en voz baja, pero se callaron cuando me acerqué a ellos. Supongo que fue entonces cuando sonaron las alarmas en mi cabeza. Semanas más tarde, durante la luna de miel, Jackie continuaba viéndose triste. Sabía que algo la estaba molestando y ya no pude soportarlo. Le dije que necesitaba decirme lo que fuera que estuviera en su mente, pero Jackie intentó evadir la pregunta. Permanecí firme y me negué a dejar de escapar esta vez. Le dije cuán sospechoso había sido su comportamiento durante las últimas semanas. Expliqué que podía decirme lo que fuera, porque si no lo hacía, solo pensaría lo peor de ella. Jackie rió secamente y me dijo que ni siquiera podría imaginar lo que había hecho. Al escuchar esto, sentí una sensación de hundimiento en el fondo de mi estómago. Pensaba que podría haberme sido infiel. Insistí en que fuera honesta conmigo, asegurándole que podríamos enfrentar cualquier cosa juntos. Finalmente, Jackie hondó y comenzó a compartir su secreto mientras lloraba en silencio. Confesó entre lágrimas que me había estado mintiendo todo este tiempo y que le estaba comiendo por dentro porque no quería que nuestro matrimonio comenzara con el pie equivocado. Esperé pacientemente mientras mi mente daba vueltas, mientras ella seguía diciendo cómo sabía que tal vez no pudiera perdonarla, pero necesitaba decirme esto. Me dijo que, aparentemente, nunca perdió a nuestro bebé. Mis ojos se abrieron de par en par en shock mientras ella seguía diciendo cómo había dado nuestro bebé a su hermana Eder porque su familia la presionó mucho. Aparentemente, Eder y su esposo estaban tratando de tener un bebé, pero Eder no podía quedar embarazada porque era infértil. Entonces, cuando se enteró de que Jackie estaba embarazada, estaba emocionada y comenzó a decirle a Jackie cómo necesitaba darle su bebé y le hizo creer que aún no estaba lista para cuidar de un niño a su edad. Lori, que estaba en contra de la idea de que Jackie estuviera embarazada. De repente, pareció estar de acuerdo con la idea de Eder y presionó a Jackie diciendo que esta era la mejor solución para todos. Cuando Jackie dijo que no, las cosas empeoraron. Su mamá y su hermana comenzaron a gritarle que estaba siendo estúpida y egoísta, y que Eder podría darle al niño todo lo que ella nunca podría dar, ya que aún era una estudiante universitaria quebrada. Eder señaló que no importaba quién criara al niño, ya que el niño sería parte de la familia de todos modos y que siempre podría amar al niño como una tía. Y siguió negándose e incluso pensó en huir, pero le quitaron el teléfono haciéndola sentir atrapada. Incluso, su papá se involucró y amenazó con echarla mientras aún estaba embarazada. Su mamá seguía diciendo que darle el bebé a Eder no era un gran problema y que debería hacer esto por su hermana fértil. Le aseguró que esto los haría amarla aún más. Quedé atónito en silencio mientras Jay seguía intentando explicarse y justificar sus acciones. Sentí como si estuviera en una neblina y, de repente, sentí repulsión hacia ella. Simplemente salí de la habitación porque no soportaba estar cerca de ella. Mientras escribo esto en Reddit, estoy temblando de ira mientras mi esposa continúa llamándome desesperadamente. No quiero hablar con ella porque estoy tan enojado por lo que ha hecho. Entregó a mi hija a su hermana estéril y ocultó el hecho durante tanto tiempo. No puedo creer que conocía a mi hija en la boda y Eder actuó como si fuera su hija. Me aseguraré de que mi esposa, su hermana y toda su familia paguen por lo que han hecho. Sin embargo, hace solo unos días hice mis votos matrimoniales y fui criado pensando que nunca debería abandonar mi familia y que siempre se pueden resolver las cosas. Entonces, soy un idiota si dejo a mi esposa y percibo eso legalmente. Si puedo recuperar a mi hija, mi esposa estará en problemas, no sé qué pensar, me siento insensible, por favor,
ayúdenme. Actualización. Estoy abrumado por los miles de comentarios en mi publicación. Extraños se han estado comunicando conmigo para preguntar si esto es realmente cierto y ofrecer sus condolencias. Lamento decir que esto es cierto y soy un completo tonto que fue engañado por mi esposa y su familia. ¿Cómo pude ser tan estúpido? He leído todos sus comentarios y, créame, me culpo a mí mismo más de lo que ustedes pueden culparme. He llorado durante horas y horas. Mi hija tiene 4 años y ha estado viviendo una mentira, al igual que yo. Después de publicar esto, volví a mi habitación y empaqué mis cosas para poder volar de regreso a casa. Jackie siguió rogándome que no la dejara e incluso se arrodilló, pero ya había decidido. No sé cómo, pero todo el amor y la adoración que sentía por ella durante años parecían haber desaparecido. Me sentí asqueado y traicionado. Actualmente estoy en casa de mis padres y ellos están tan sorprendidos como yo al enterarse de la noticia. Mis padres están listos para apoyarme en todo lo que necesite. Voy a contactar a un abogado que pueda ayudarme con todo esto. Déjeme que ponga mi cabeza en orden y averigüe todas mis opciones. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Sé que ha pasado un tiempo, pero ir a la corte todos los días me ha mantenido ocupado. En primer lugar, para responder a las múltiples preguntas, no, ya no estoy casado con Jackie. Mi abogado nos ayudó a anular el matrimonio por motivos de diferencias irreconciliables. Le expliqué al juez cómo mi esposa había entregado a nuestra hija a su hermana estéril, por lo que ya no quería seguir casado con ella. El juez se sorprendió y me preguntó si había escuchado correctamente. Cualquiera que escuche mi historia se quede impactado y me pide que la repita, ya que nadie puede creer cómo una madre puede ser tan cruel. Jackie, por su parte, había seguido interpretando el papel de exesposa afligida. Muchos de ustedes me dijeron que si Jay realmente lo hubiera deseado, entonces podría haber luchado por la custodia de la bebé hace mucho tiempo. Sin embargo, ella siguió guardando silencio y me dejó sufrir pensando que habíamos perdido a nuestra hija. Claramente amaba más a su hermana y a su madre que a mí. No me importa el amor, pero ella tuvo la audacia de regalar a mi hija y me hizo creer que había sido un nacimiento sin vida. He estado yendo a la corte todos los días con mi abogado e intentando demostrar esto en el tribunal. Lo primero que ordenó el juez fue una prueba de paternidad para verificar si realmente era su padre. El abogado de Eder luchó vigorosamente, pero tuvo que ceder cuando se declaró que yo era, de hecho, el padre de la niña. Se armó un gran revuelo. Sentí ganas de enfrentarme a Eder mientras ella y Lori seguían llorando en silencio como si fueran las agraviadas. Jackie se sentó en la sala del tribunal luciendo devastada. El juez ordenó que se llevara a cabo una investigación completa sobre las circunstancias que rodearon la renuncia de la niña Eder, dado que ahora se ha demostrado que soy el padre. Mi abogado me ha dicho que las acciones allí no solo fueron emocionalmente angustiantes, sino también legalmente cuestionables y que podría terminar en prisión. Sinceramente, espero que así sea, porque como padre no quiero que ningún otro hombre enfrente esta pesadilla. Ningún padre tiene derecho a regalar a su hijo, y espero que mi caso sirva de ejemplo para cualquiera que siquiera piense en hacer esto. Actualización 3. Perdón por la tardanza en actualizar. Sé que han pasado 6 meses desde mi última actualización, pero no pude hacerlo mientras los procedimientos legales para la custodia aún estaban en curso. En las semanas siguientes, los procedimientos legales tomaron un giro significativo. Se escucharon testimonios, se presentaron documentos y la verdad comenzó a emerger. Se reveló que Jay había sido coaccionada y presionada por su familia, especialmente por su madre y su hermana, para entregar a nuestra hija a Eder. El abogado de Eder, intentando defender sus acciones, argumentó que realmente creían que Jackie no estaba lista para ser madre y que darle bebé a Eder era lo mejor para la niña. También argumentó que la niña no debería ser desplazada de su hogar y que sería mejor para Eder seguir siendo su madre. Sin embargo, el juez no se dejó influenciar y enfatizó la importancia de respetar los derechos de ambos padres. Basándose en las pruebas presentadas y en la decisión del juez de priorizar el interés superior de la niña, se me otorgó la custodia y se inició una acción legal contra Eder y Jackie. La corte encontró motivos para presentar cargos relacionados con la coacción, la manipulación y posibles violaciones de las leyes de bienestar familiar e infantil. Como resultado, tanto Eder como Jackie han sido arrestadas. Los cargos incluyen acciones que causaron angustia emocional a ambos padres, la coacción de Jackie para renunciar a la niña y posibles violaciones de los derechos de los padres. La corte también ordenó que Lori y el padre de Jackie asistieran a asesoramiento obligatorio, ya que ellos alentaron a sus hijas a hacer esto, aunque fue Eder quien realmente ideó y ejecutó el plan.
El esposo de Heather era ajeno a la coacción y manipulación orquestadas por Heather y Jay, y había estado pensando que Jackie nunca había querido a su hija. Realmente me sentí mal por él cuando lloró mucho cuando llegó el momento de separarse de mi hija. Debido a su limitada participación, las consecuencias legales para él involucran el pago de una fuerte multa y servicio comunitario. El juez les advirtió a todos que se mantuvieran alejados de mí y de mi hija, de lo contrario, sus próximas consecuencias legales serían mucho peores. Cuando se dictó el fallo, tenía lágrimas de alegría corriendo por mi rostro. No podía creer que finalmente había ganado la custodia para estar con mi hija. El sistema legal había funcionado y responsabilizó a Jackie y a Heather. Lori lloraba y gritaba mientras veía a sus dos hijas ser escoltadas fuera de la corte, esposadas. Realmente me sentí mal cuando vi la cara de Jackie y el arrepentimiento en su rostro, pero me recordé a mí mismo que ya no era la mujer de la que me había enamorado. Además de todos los años de mentiras y el tiempo que me robaron con mi hija, desde el fallo del tribunal, mi hija, que se llama Amber, ha estado viviendo conmigo y mis padres. Una trabajadora social vino a dejarla y nos informaron que continuarían visitándonos durante algunos meses hasta que estuvieran seguros de que Amber se sentía cómoda viviendo con otros. No voy a mentir, pero lloré y abracé a mi hija durante horas mientras ella lucía confundida. Más tarde, mis padres demostraron a Amber su nueva habitación y ella saltó emocionada en su cama. Durante algunos días ni siquiera pude creer que mi hija estuviera viva y que finalmente la tuviera. Después de meses de lucha en la corte, fue muy difícil. Todos esos meses mientras esperaba que la corte fallara a mi favor, el saber que mi hija vivía y estaba con otras personas era angustiante. Cada vez que la veo, solo quiero abrazarla y no soltarla nunca. Las primeras semanas fueron difíciles con Amber, ya que extrañaba a su mamá, pero hemos estado yendo a terapia donde le mostré suavemente fotos de Jackie y yo cuando ella estaba embarazada, y le dije que yo era realmente su papá y cómo la habían separado de mí. Amber tardó un tiempo en asimilar la noticia, pero el terapeuta nos aseguró que eventualmente se acostumbrará a nosotros y que deberíamos darle tiempo. La llevamos al parque todos los fines de semana, jugamos, dibujamos y pasamos tiempo de calidad juntos. Poco a poco veo a Amber abriéndose, su sonrisa volviéndose más frecuente y su confianza en mí creciendo. Las visitas de la trabajadora social han sido positivas y con cada visita pasada se afirma que Amber se está adaptando bien a su nuevo entorno. La confusión inicial y la tristeza están dando paso gradualmente a la alegría de crear nuevos recuerdos juntos. Mis padres han sido increíbles pilares de apoyo, brindando amor y estabilidad para Amber durante este periodo de transición mientras navegamos juntos este viaje tan confuso. Estoy agradecido por el apoyo que he recibido de Reddit desde mi primer post. Las heridas de pasado se están curando gradualmente y me gustaría seguir adelante en mi vida. Actualización 4. Han pasado algunos meses desde la última actualización, pero volví porque quería compartir cómo han sido estos últimos meses para Amber y cómo ha sido la vida de Jackie después de los eventos en la corte. En primer lugar, Amber ha estado floreciendo en su nuevo entorno. A medida que pasa el tiempo, su confianza y alegría continúan creciendo. Ahora se siente completamente en casa con nosotros y está llena de energía y entusiasmo. Hemos establecido una rutina familiar sólida que incluye actividades divertidas, tiempo de juego y muchos momentos de cariño y amor. También estoy pensando en buscar mi propio lugar para mudarme con ella, pero cerca de mis padres, ya que son una fuente de apoyo muy importante. Además, Amber se ha encariñado mucho con ellos. Amber ha demostrado ser una niña increíble, pensaba que le iba a costar mucho más adaptarse, pero no ha sido el caso. Ha formado un vínculo fuerte conmigo y mis padres, y nos ha traído mucha felicidad después de años oscuros. En cuanto a Heather y Jackie, su vida ha tomado un giro completamente diferente. Después de enfrentar cargos legales y las consecuencias de sus acciones, ambas han manifestado arrepentimiento. Heather ha sido condenada a cumplir una pena de cárcel, mientras que Jackie, aunque también enfrentó un tiempo tras las rejas, está cumpliendo su sentencia en libertad condicional. Durante su tiempo en prisión, Heather ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones y el daño causado a su familia y a mí. Se ha comprometido a buscar ayuda y trabajar en su rehabilitación para convertirse en una mejor persona, asumiendo la responsabilidad de sus actos, aunque no es algo que tenga o esté dispuesto a creer. También sé que su esposo ha presentado el divorcio. Por otro lado, Jackie está recibiendo terapia y apoyo emocional para ayudarla a lidiar con el trauma y el remordimiento que siente por su papel en todo esto. Está trabajando arduamente para reconstruir su vida y reparar las relaciones rotas con su familia y conmigo. Sin embargo, no es algo que busque realmente porque lo que sentía por ella ha desaparecido y tampoco la quiero cerca de mi hija, a la que regaló.
Aún así, al menos espero que allí pueda encontrar la paz, pero lejos de nosotros. Mientras tanto, mi enfoque principal sigue siendo Amber y su bienestar. Estoy comprometido a brindarle el amor y la estabilidad, una que no hubiera obtenido en esa familia si tomamos en cuenta cómo fueron criadas Jackie y Heather. Haberla sacado de esa familia fue lo mejor que pudo pasar. Creo que esta será mi última actualización. Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.